Hola, buenas tardes, sí, se escucha. Hola, profe. Sí, perfecto. Genial, gracias. Denme un segundo que les voy a compartir em, la clase. Ahí está. Y déjenme traerme un cuadernito que tengo apuntado unas cosas. Bueno, tenemos que hablar de carcinogénesis. Les muestro. Vamos a empezar con algunas cosas teóricas de definición que se las voy a volver a dar. Esta clase es la que les voy a mostrar el jueves, pero por lo menos les quiero ir adelantando algunas cosas que son importantes. ¿Qué es la carcinogénesis? Es el proceso por el cual una célula normal se transforma en una célula tumoral o neoplásica. Ahora, ¿una célula es un tumor? No, un tumor es mucha cantidad de células, entonces necesitan pasar por un proceso que tiene distintas etapas en lo cual existe una célula que primero se transforma, se vuelve maligna, pero esa sola célula no es un tumor, entonces va a tener que crecer y reproducirse, ¿sí? Además de acumular un montón de mutaciones y terminar invadiendo el resto de los tejidos, ¿sí? Es un proceso que va a llevar 3 etapas, pero en sí lo importante es que hay una célula originariamente que comienza con la acumulación de mutaciones y todas las células hijas de esa célula van a incluir esos errores genéticos al dividirse, por lo tanto esas células hijas van a formar parte de la progresión del tumor. Em, entonces, nosotros tenemos que, para que una célula se divida normalmente, hay un control. ¿Cómo se ejerce ese control? Primero, mediante sistemas que son estimulatorios e inhibitorios por medio de proteínas que vigilan la síntesis y la copia del ADN en el momento de la división celular. Y ahí es donde pueden acumularse errores genéticos en las proteínas que controlan esta reparación, o el que controla mal y no detecta un error, o él detecta el error, pero la proteína que lo tiene que reparar es una proteína que está mutada y no lo puede reparar. O se generan otro tipo de errores en todo este sistema de control de la división celular, ¿sí? Fíjense que acá tienen em, causas que pueden ser genéticas, que son alteraciones del genoma mismo, es decir, mutaciones en el ADN, o epigenéticas, que quiere decir alteraciones en las enzimas que lo controlan. No son mutaciones en el ADN, sino que son mutaciones en las enzimas que tienen que estimular la división o inducir a la apoptosis o controlar los errores o reparar esos errores. Entonces, ¿son errores del ADN? No, son errores epigenéticos, se llama, en estas enzimas que controlan, vigilan, reparan, inducen a la apoptosis o estimulan. Cualquiera de esos que no son parte del ADN, pero que ayudan en el momento, que intervienen en el momento de la división celular, en algún momento del proceso, porque ahora vamos a ver todas las fases que tiene la mitosis, que va desde G0, G1, S y G2.
pasando por todas esas fases de la mitosis, hay distintas enzimas que intervienen en diferentes momentos de la mitosis. Si tanto errores del ADN no son reparados o controlados por estas enzimas, porque también tienen errores genéticos que hacen que no funcionen adecuadamente, entonces esto no se puede encontrar los errores o reparar los errores y comienzan a acumularse. Bueno, esos se llaman epigenéticos. Por lo tanto, si nosotros tenemos que hablar de las bases moleculares de cómo se genera un cáncer, tenemos que decir que hay mutaciones que son, o sea, alteraciones, mutaciones son alteraciones, cambios en genes que son claves, que son muy importantes, no en cualquier gen que me da, no sé, distinto color de ojo, distinto color de piel, no, mutaciones en genes que son recontra importantes, como por ejemplo, ahora los vamos a ver igual, protoncogenes, genes supresores de tumorales o genes reparadores. Son distintos tipos, acá hay algún ejemplo de cada uno de ellos, que son los más conocidos o los más importantes, pero son tres grupos de genes que van a hacer, estimular la síntesis de proteínas que derivan de esos genes, que van a estar erróneos si tienen mutaciones, ¿sí? Por lo tanto, no van a poder cumplir su función adecuada. Y la inestabilidad genómica. Bueno, y después acá habla de una cosa que parece menor, pero bueno, los cánceres pueden ser hereditarios por mutaciones en uno o varios alelos de las células germinales, es decir, las mutaciones se acumulan en las células germinales, en el óvulo o en los espermatozoides y justamente llevan a el hijo ese gen mutado de la madre o del padre y lo va a heredar, ¿sí? Esos son pocos los que son hereditarios. La gran mayoría son esporádicos, causados por acción de agentes que son mutágenos, o sea que estimulan la generación de mutaciones. Por ejemplo, virus, radiaciones, sustancias químicas, así que la mayoría son por exposición ambiental. Bueno, entonces, ¿cómo es el ciclo celular? Esto es importante, es muy importante. Acá voy a hacer un paréntesis. Recuerden, acá vamos a hablar de lo que es mitosis. Volvemos a la primer clase que di en el año que hablaba de mitosis en meiosis. Recuerdan que la mitosis era el proceso por el cual el ADN, que es una cadena doble hélice, se separa y se copia cada una de las cadenas. Entonces terminamos teniendo dos doble hélices y dos cadenas doble hélice, o sea, el doble del material genético. Una vez que se duplicó el material genético, el ADN, recién ahí se dividen, van al extremo los cromosomas y se dividen los cromosomas, mitad para un lado, mitad para el otro, pero teniendo el doble, ¿sí? Y cuando se dividen, se terminan de dividir los núcleos. Por último, el citoplasma de la célula, entonces me quedan dos células hijas con la misma cantidad del material genético de la célula original, que era la célula madre. Es decir, que en la mitosis primero existe duplicación del ADN para llegar a tener el doble de cantidad de ADN para luego dividirse. Eso es mitosis. No sucede lo mismo en las células germinales que sufren en sus periodos de maduración lo que se llama meiosis. En la meiosis no hay duplicación, sino que con la misma cantidad de material genético se divide en dos. Por lo tanto, me quedan dos células hijas que van a tener la mitad del material genético que el resto de las células somáticas del organismo, ¿sí? Todas las células del organismo son somáticas, salvo las células germinales, es decir, espermatozoides u óvulos. Esos van a tener la mitad de material genético. Por eso se dividen por meiosis y no por mitosis. Esto que vamos a hablar ahora es mitosis, pero es diferente el proceso en las células germinales que
en el resto de las células que se llaman somáticas. Entonces, el resto de las células del organismo, todas menos espermatozoides y óvulos, se dividen por medio de la mitosis. La mitosis tiene un proceso de división celular que tiene estos cuatro periodos que están anotados acá: G1S, G2 y M o mitosis, ¿sí? Entonces, el ciclo celular tenemos la primera parte que es G1, donde se prepara para duplicarse el material genético. Como les dije, se rompen las uniones de las doble hélices, todavía no se duplicó. Después, la fase S es cuando ya se separaron las dos hélices de la doble hélice. Y o sea, ahí en la fase S, que es la síntesis o duplicación del material genético, se sintetiza la otra doble hélice de esta simple hélice, porque era doble hélice, ¿sí? Así enroscada. Se separaron y me quedaron dos cadenas por separado. Esas dos cadenas se copian, entonces se duplican ambas cadenas y me quedan dos doble hélice, ¿sí? Eso es la fase S. Después viene la fase G, que es la preparación para la mitosis, que es propiamente la división. ¿Por qué? Porque ya está duplicado el material genético que sucedió en la fase S, ¿sí? Y la M o mitosis, que es la división. Esto de que el material genético, cuando está duplicado, va a los extremos, gracias a los centriolos se forma el núcleo completo, dos núcleos completos, y por último la membrana celular divide al citoplasma en dos citoplasmas, que queda con dos núcleos por separado como dos células hijas nuevas, ¿sí? Eso sería todo el proceso de mitosis, G1S, G2M, ¿sí? Tenemos una fase más, que es la fase G0, que acá no está descripta, que es cuando no está en este proceso de división celular. G0 sería fuera de esto que es la división celular. Todo esto que termina en la división empieza G1, síntesis, G2, mitosis. Todo este proceso es parte del ciclo celular de cuando se produce la división celular. Pero fuera de la división celular, cuando está en estado quiescente, se llama G0, ¿sí? Bueno, entonces, el punto de decisión es la fase G1, que es la primera de todos, que es cuando se prepara para separarse y duplicar el material genético. Entonces, ahí hay un punto restrictivo, un momento de decisión, donde el ciclo se puede interrumpir o cortar, ¿sí? O, en vez de interrumpir, continuar hacia la fase S, que es la de síntesis. Por lo tanto, se comienzan a separar, se comienzan a preparar las doble hélices, pero esto puede ser reversible, ¿sí? Quedan unidas nuevamente y no se separa nada, o se terminan de separar y pasamos a duplicarlas. Dependiendo del nivel de ciclinas, que son moléculas que activan esta replicación. Esto es importante, ¿por qué? Porque la célula se divide y se reproduce en cualquier momento. No, se reproduce cuando es necesario. Para eso hay un estímulo que son las ciclinas. En algún momento, por algún estímulo, las ciclinas aumentan y eso avisa a la célula que ahora es necesario eh, pasar por todas estas fases hasta terminar en la mitosis. Por lo tanto, ahora es necesario reproducirse y generar dos células hijas por medio de todo este proceso, ¿sí? Por lo tanto, es importante entender esto, que la célula no hace lo que quiere en cualquier momento, sino que él hace lo que necesita todo el organismo. Depende de un órgano, esa célula depende de un órgano, ese órgano necesita tener, no sé, 3 millones más de células por algún motivo. No, capaz que ahora no lo necesita, entonces no genera estímulos. ¿Cuáles son los estímulos? Son químicos, factores de crecimiento, bueno, y otros estímulos químicos que se producen en el órgano o en el tejido al cual pertenecen esas células, que le avisan que ahora es necesario duplicarse y dividirse y generar más cantidad de células y más cantidad de tejido, ¿sí? No lo hace en cualquier momento. Eso es lo normal, que no es lo que le pasa a una célula tumoral, porque una célula tumoral, más allá de que no requiere
el órgano no requiere que aumente el número de células, estas células pierden el control, no necesitan ese estímulo y sin ese estímulo se reproducen descontroladamente, como si tuviese el pie apretando un acelerador cuando es necesario sintetizar y las células tumorales aceleran aunque yo no ponga el pie en el acelerador porque no hay ningún estímulo, no es necesario y sin embargo están entrando en este ciclo de reproducción aunque no era necesario, ¿sí? O sea que eso es importante porque justamente ahí donde empieza G1 y uno podría recibir ciclinas para que estimulen la división celular, la célula entra en división celular, pero eso sería lo normal. Ahora a los tumores no les pasa eso, más allá de que no tengan el estímulo de las ciclinas, entran en esta fase igual. ¿Sí? Entran en esta fase G1 y pasan a iniciar todo el proceso de síntesis y mitosis. Bueno, fíjense que estos son los tres que le nombraba, que son los tres grandes grupos que tienen que conocer que son importantes, que son protooncogenes, acá arriba, genes supresores y genes antiapoptóticos. ¿Qué quiere decir? Bueno, los protooncogenes o prooncogenes, de las dos formas está bien, estimulan la división celular, ¿sí? Que son esenciales para reparar tejidos. Si se daña un tejido, tienen que crecer células nuevas para reparar ese tejido. Si hubo una cirugía, hay que producir una cicatriz. Todo esto es normal. En ese momento se producen estos protooncogenes, producen proteínas que estimulan el aumento de las ciclinas y hace que la célula entre en esta reproducción celular y división por medio de la mitosis, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son estos? Esa es la función normal, ¿sí? De estos protoncogenes. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el KRAS, ven acá a la derecha que dice KRAS, el ERB2, estos son genes que van a estimular el desarrollo, estimulan la división celular, ¿sí? Después tenemos los genes supresores de tumores que son antioncogenes, porque ¿qué hacen estas? Frenan a las ciclinas, disminuyen el nivel de ciclinas, detienen el ciclo en G1, por eso disminuyen el nivel de ciclinas, y inducen a la apoptosis o muerte celular cuando ven que hay algún error que no pueda ser reparable, ¿sí? La que es recontra importante y que se la tienen que acordar es la P53, que es una proteína muy conocida, un gen supresor que se llama guardián del genoma, le dicen así. ¿Por qué? Porque lo que hace es vigilar ese genoma, ese ADN, si acumula errores eh, evalúa que sean corregibles y si no son corregibles, entonces induce a la apoptosis, es decir, la muerte celular programada. Esto es recontra necesario para que una célula que tiene errores que no son corregibles no sobreviva y es lo que corresponde y está bien. Ahora, ¿qué pasa si este gen, la proteína P53, no funciona adecuadamente porque tiene mutaciones o tiene errores o no se activa? Bueno, justamente no va a poder inducir a la apoptosis a las células que acumulen errores genéticos irreversibles, ¿sí? Por eso es tan importante. Y por último tenemos acá abajo genes antiapoptóticos que se oponen a la apoptosis. Entonces, cuando estos genes que son antiapoptóticos sobreexpresan, se expresan demasiado, se bloquea la apoptosis, que es un mecanismo de defensa cuando las células acumulan errores. Entonces, si acumulan errores genéticos que no son reparables, es re importante que la célula tenga todos sus mecanismos normales para poder entrar en la apoptosis. Esto lo vigila la P53 y hace que entre en apoptosis, pero si la P53 no funciona bien, no puede entrar en apoptosis. O
si la P53 funciona bien, pero estos últimos genes, la última fila de abajo, que se llaman genes antiapoptóticos, se sobreexpresan, ¿sí? Van a frenar la apoptosis, aunque la otra funcione bien. Aunque la P53 funcione bien, si estos genes se expresan demasiado, van a frenar la apoptosis, porque esa es su función. ¿Sí? Esa es su función cuando funcionan normalmente, pero si se expresan demasiado, van a frenar la apoptosis de muchas células, incluyendo de células que contengan errores irreversibles. Y esto no debería ser así. Bueno, ¿cómo se genera el cáncer en tres etapas? Que son estas tres etapas. Primero, la iniciación, que es la generación de este daño genético en el adenoma o en todas las enzimas que controlan, vigilan y reparan. En general suceden varias cosas, no es que sucede o uno o el otro, suelen suceder varias, errores genéticos en el ADN y errores genéticos en las proteínas que vigilan o en las proteínas ¿no? que vigilan, controlan y reparan. Suceden las dos cosas. Primero el daño genético irreversible. La segunda etapa es la promoción o proliferación celular. Esto es importante porque hay que entender que en una célula inicia estas mutaciones, pero esa sola célula no va a ser un cáncer. Tiene que haber un montón de células de la misma estirpe que son monoclonales porque derivan de la misma clona, son todas hijas de la misma, genéticamente de la misma célula. Por lo tanto, esta proliferación celular debe existir para generar un tumor. ¿Por qué? Porque una célula no es un tumor, ¿sí? Y por último, la última fase, perdón, que es la progresión, que es la acumulación de más errores genéticos, más allá del que lo originó, muchos más errores genéticos que le dan capacidades más o menos agresivas a ese tumor de invadir tejidos vecinos o invadir la sangre, la linfa, irse a distancia y generar metástasis a distancia. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a la uno, que es la iniciación. La iniciación está determinada principalmente por factores que son carcinógenos, o sea, factores que tienen la capacidad de generar cáncer, por lo tanto, lo que estamos hablando es que generan mutaciones en el ADN o en genéticos o epigenéticos en cualquiera de estas proteínas que vigila o repara, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son este tipo de carcinógenos o factores que pueden generar cáncer? Agentes físicos, agentes químicos y agentes virales, virus, ¿sí? ¿Cuáles son físicos? Bueno, las radiaciones ultravioletas, o sea, las del sol o eh, cualquier cosa que emita rayos UV o radiaciones ionizantes pueden dañar el ADN e inhiben la función de la proteína P53, que es la que induce la apoptosis cuando hay errores irreversibles. Los carcinógenos químicos son sustancias que modifican el ADN, como por ejemplo hidrocarburos policíclicos, nitrosamina, aflatoxina del cáncer hepático. Y los hidrocarburos son sustancias que se utilizan para distintos productos químicos, como por ejemplo pinturas, pegamentos, eh, combustibles. Bueno, hay distintos tipos de hidrocarburos que son cancerígenos. Por último, los carcinógenos virales que inducen oncoproteínas que alteran el ADN y activan protoncogenes, o sea que estimulan la reproducción de células más allá de que acumulen errores genéticos. Estos protoncogenes estimulan la reproducción. Como por ejemplo el HPV, que es el virus del papiloma humano, el virus de la hepatitis B o el de la hepatitis C, el virus del Epstein-Barr. Esos son tres virus que pueden generar cáncer, ¿sí? El HPV ustedes saben que puede generar el cáncer de cuello de útero. El virus de la hepatitis B o C puede generar hepatocarcinoma, que es un cáncer en el hígado. Y el virus del Epstein-Barr
varios tipos de cáncer, principalmente el linfoma es uno de los más conocidos que se puede inducir mediante este tipo de virus, ¿sí? Eh, Hay algunos bacterianos como el Helicobacter pylori que si no lo tratamos, no lo erradicamos del estómago, principalmente en la gastritis, del estómago y del duodeno, ¿sí? En la gastritis, puede dar gastritis, pero si no lo erradicamos con antibióticos, no lo tratamos, él puede inducir errores genéticos que se acumulan y generan cáncer de estómago, ¿sí? Entonces es importante erradicarlo. Bueno, hay algunos ejemplos clínicos, como les mostré recién, acá está el carcinoma de cervicouterino que se relaciona con el HPV. Como les decía, el Epstein-Barr que se relaciona con el linfoma. La radiación ultravioleta que se relaciona con la generación del melanoma, que es un cáncer de piel. Y la radiación del tabaco eh, que se relaciona con el cáncer de pulmón, ¿sí? Esos serían los carcinógenos y, o sea, el agente que se vincula con la generación del daño genético y el cáncer que generaría, ¿sí? Esos son ejemplos. Bueno, el segundo factor, que es la promoción, es el crecimiento. O sea, esta célula que acumuló un montón de errores genéticos tiene que reproducirse y generar un montón de células hijas, por lo tanto va a generar un tejido que crece y que forma finalmente un tumor, ¿sí? Para eso necesita factores de crecimiento que estimulan su crecimiento y su reproducción y, por ejemplo, hay factores de crecimiento que estimulan la reproducción celular, o sea, la mitosis, como por ejemplo el PDFG, el HGF, no importa, son todos factores de crecimiento. Hay algunos que responden también a estímulos hormonales como estrógenos o la insulina, que son anabólicos, o sea, estimulan el crecimiento. Y también la angiogénesis y degradación de la matriz extracelular. ¿Por qué? Primero, porque los tumores crecen muy rápido, se empiezan a reproducir muy rápido, más rápido de lo normal, más rápido de lo que es necesario en cualquier célula que es normal. Y al reproducirse tan rápido crecen y al crecer necesita neovascularización, o sea, angiogénesis, formación de vasos sanguíneos que lo irriguen especialmente porque tiene mucho requerimiento de nutrientes y oxígeno. Y por otro lado, producen factores que degradan la matriz extracelular porque tienen que degradar la matriz alrededor de ello, o sea, todo el tejido de sostén que está alrededor, para poder meterse e invadir en el tejido que está alrededor. Es decir, los tumores comprimen las células, crecen y apretan lo que está al lado, no, lo infiltran, se meten y para meterse necesitan justamente factores químicos que degraden proteínas de la matriz extracelular y puedan meterse e infiltrar, invadir, ¿sí? No es que crecen y apretan alrededor, comprimen, empujan, no, no es eso. Degradan el tejido extracelular, la matriz extracelular alrededor y van infiltrando y metiéndose entre las células normales, ¿sí? No lo empujan, no lo comprimen, sino que lo infiltran. Y por último, la progresión, que es la última etapa, que es una etapa exclusiva de la transformación maligna. Es decir, hasta ahora lo que les conté, las dos primeras etapas, podrían haber generado tumores que son benignos o malignos. Para que sea maligno, tiene que pasar por esta última etapa que acumulan mucho más cantidad de mutaciones y esas últimas mutaciones que acumulan, que no son iguales a las originales, las primeras que lo generaron, sino que son diferentes, porque primero que hizo la célula tumoral tuvo errores en su ADN que no pudieron ser reparados porque también hay errores en los protoncogenes o en los genes apoptóticos o en los que controlan, los que vigilan, en los que reparan, no importa, pero hay errores de los dos, genéticos y epigenéticos, y la célula se pierde el control de su reproducción. Es decir,
se reproduce descontroladamente, rápido, porque no es que se reproduce frente a un estímulo de necesidad, porque es necesario reparar un tejido, no, no era necesario, pero se reproduce sin control, se reproduce y termina y se reproduce y termina esa célula hija de nacer y se reproduce. ¿Y era necesario tanta cantidad de células? No, no responde a un estímulo. Tienen una reproducción descontrolada, anárquica, sin control y monoclonal porque dependen todas del mismo gen de la célula que la originó. Son todas hijas, genéticamente hijas de esa misma célula. Entonces, todas acumulan estos errores y todos escapan a la regulación de la mitosis. Está desregulada la mitosis y hacen mitosis rápidamente sin control, ¿sí? Pero por otro lado, no es lo único que necesita un cáncer porque tal vez esas células que se reproducen son células que se reproducen y punto, y van a estar localmente en un tejido, pero no son malignas, ¿sí? Ahora, para que sean malignas, acá en esta última fase, que es la progresión, tienen que adquirir otras mutaciones diferentes que les dan agresividad, les dan la capacidad de invadir otros tejidos, de destruirlos, de producir neovascularización para sobrevivir, de invadir vasos sanguíneos y vasos linfáticos, de viajar a distancia, de colonizar otros órganos, de generar metástasis, ¿sí? Toda esta potenciación con mutaciones genéticas se genera en lo que se llama progresión, que es la tercera fase. Y los tumores que pasan por esta fase son tumores que se vuelven malignos, no son cualquier tumor o que terminan siendo o generando un tumor maligno, ¿sí? Eh, bueno, entonces, ¿hasta acá se entendió o tienen alguna duda? Piensen un segundo que voy a traer el enchufe porque se me está quedando sin batería antes de que se me apague. Profe, entonces las células tumorales nunca entran en G0. Claro, no, nunca entran en G0, exactamente, exactamente. Están siempre en el proceso de mitosis, Bien. pasando por todas las fases, ¿no? Bueno, Y ahí la enchufo. estimulación autócrina, profe, eh, ¿es esto lo que usted dice de que la célula, la primer célula, digamos, que va a generar el tumor, se reproduce a través de esta estimulación autócrina? Claro, sí, es eso, sí. Quiere decir que tendrían que tener un estímulo externo, ¿sí? Diríamos, factores de crecimiento que lo estimulan y le dicen, bueno, ahora aumentamos el nivel de ciclinas, eso significa que tenés que ciclar, que tenés que entrar en reproducción ahora, porque ahora es necesario más cantidad de células por el motivo que sea. Sin ese estímulo, se vuelven autócratas y comienzan a reproducirse sin control, sin ese estímulo. ¿Sí? Eso quiere decir. Bueno, ¿qué son las metástasis? Las metástasis son em, células del mismo tumor que invaden órganos vecinos o tejidos vecinos o tejidos a distancia, ¿sí? Para que vayan a distancia necesitan invadir, generar vasos sanguíneos, invadir esos vasos sanguíneos, meterse a alguna célula, desprenderse del tumor original, meterse dentro del vaso sanguíneo o dentro del vaso linfático y circular, ir por la circulación sanguínea o por la circulación linfática a distintos tejidos. Por la circulación sanguínea pueden ir a otros órganos que los va a llevar la circulación, en donde van a colonizar otro órgano y empezar a crecer y a producir tumor nuevo en otro órgano, o sea, distante. Eso se llama metástasis, ¿sí?
y por la vía linfática van a ir a donde los lleva la vía linfática, es decir, a ganglios. Por lo tanto, por la vía linfática pueden metastatizar a ganglios, por la vía hematógena pueden metastatizar a otros órganos y por invasión local pueden invadir órganos vecinos cercanos, eso se llama por contigüidad. Por lo tanto, estos son los tres procesos por los cuales un tumor puede generar metástasis, es decir, por infiltración local en órganos vecinos, eso se llama por contigüidad, mediante vía hematógena a otros órganos distantes y mediante vía linfática a ganglios, primero los más cercanos, luego más lejanos, ¿sí? Si ya avanza más. Para todo esto necesita estos cinco procesos, que es primero la angiogénesis, que es formación de vasos dentro del mismo tumor que está creciendo, y eso sucede porque el tumor produce factores angiogénicos que estimulan la formación de nuevos vasos sanguíneos para él mismo. ¿Por qué? Porque crece tan rápido y tan desproporcionadamente con respecto a las células normales, crece tanto y se reproduce tan rápido que necesita mucha cantidad de oxígeno y nutrientes, por eso produce factores estimulantes de angiogénesis que forman vasos nuevos que lo irrigan al tumor, ¿sí? O sea que genera, de alguna forma, termina generando el estímulo para generar vasos sanguíneos nuevos para su propia irrigación. Después la degradación de la matriz extracelular, que esto ya se los conté, que sintetizan sustancias, acá se explica cuáles son, metaloproteinasas y plasminasa, que lo que hacen es degradar la matriz extracelular para poder atravesar la membrana basal que lo sostiene y desprenderse de ese tejido de origen para ir a otro lugar o invadir tejidos vecinos. La migración celular, que está facilitada por moléculas como actina y miosina, que son moléculas que se utilizan, por ejemplo, en el músculo para la contracción. Bueno, acá se utilizan para la diapédesis, es decir, estas células se movilizan, se desplazan y salen del tumor original, metiéndose en los vasos linfáticos o en los vasos sanguíneos para migrar, ¿sí? Para ir a otro órgano. Evasión de la respuesta inmune, este punto es clave, muy importante, porque como no tienen complejo mayor de histocompatibilidad en su superficie, que deberían tenerlo para ser reconocidas como células normales de nuestro organismo, o expresan moléculas como HLA-G que inhiben al sistema inmune. Es decir, o no tienen complejo mayor de histocompatibilidad, o expresan moléculas como el HLA, que es G, que inhibe al sistema inmune. O no tienen HLA o tienen esta molécula que inhibe al sistema inmune. Entonces, no hay forma de que alguien los reconozca como extraños para nada. Es como si no los viéramos, como si el sistema inmune no los viera, no los reconoce como algo extraño, porque evaden la respuesta inmune, entonces tampoco son detectados por nuestra inmunidad. Y por último, colonizan en forma metastásica, o sea, a distancia, en órganos, ganglios linfáticos, tejidos más, menos distantes. Lo que hacen es meterse, empezar a crecer en este ganglio, en este otro tejido distinto del primario que los origina, y crece un nuevo tumor, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son los mecanismos que tenemos de defensa? Era la apoptosis, que eso ya se los conté, que es la muerte celular programada que elimina células que tienen mutaciones. Las proteínas anticiclinas, que detienen el ciclo celular en G1, que es antes de que empiece G1, S, G2, M, ¿sí? Entonces, antes que G1 es el primero, el que arranca, se detiene ahí para controlar y reparar el ADN. O sea, esas proteínas son re importantes porque frenan, hace un freno y ahora vamos a controlar todo, a chequear todo y reparar lo que esté mal, ¿sí? Es muy importante este punto. Los mecanismos de reparación, que son proteínas que en este momento de G1 van a detectar los errores y corregir el daño genético.
Y por último, la acortación de telómeros. Esto o acortamiento de telómeros. Los telómeros son los extremos de los cromosomas. Vieron que los cromosomas puede ser una cromatina laxa o cuando se condensan forman los cromosomas que tienen forma de X. Estos cromosomas tienen en los extremos, o sea, en las puntas, una región que se llama telómeros. Son los extremos de los cromosomas. Esos extremos, a medida que la célula se reproduce y me quedan dos células hijas y estas dos células hijas se reproducen y me quedan cuatro células hijas y se reproducen y me quedan, bueno, todas esas células hijas, mientras más cantidad de reproducciones acumulan, se van acortando cada vez más los telómeros, o sea, los extremos de los cromosomas, ¿sí? Los extremos, la punta acá, las cuatro puntitas, se llaman telómeros. A medida que la célula se divide y se divide y se reproduce y se divide, todas las veces que van acumulando división celular, mitosis, se van acortando muy, 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 muy de a poquito los telómeros, ¿sí? Que son estos extremos. Entonces, llega un punto en el cual los telómeros llegan a estar tan cortos que eso ya quiere decir que se reprodujo muchas veces esa célula, por lo cual podríamos inferir que puede acumular mutaciones genéticas, entonces solo por el acortamiento de los telómeros, que significa que se reprodujo muchas veces, y se ingresa en la apoptosis. Eso induce el acortamiento de telómeros, induce la apoptosis, porque se supone que si se reprodujo muchas veces, por eso se acortaron los telómeros, podría tener mutaciones genéticas. Entonces esa célula tiene que entrar en apoptosis, lo cual es un mecanismo normal, sano que debe ocurrir, pero que es evadido, o sea, estos son todos mecanismos moleculares de defensa que son normales y que deben ocurrir, ¿sí? Pero que no ocurren en las células tumorales. Bueno, hasta acá lo que les doy hoy, porque esto es un taller, la clase del jueves en el seminario les voy a hablar un poco más de la cuestión teórica. Ahora quiero ir a algunas cuestiones prácticas. Principalmente, yo hice un resumen muy cortito que después se los voy a mandar. Hay algunas definiciones que tenemos que ver ahora en el taller que no son importantes porque son palabras que determinan distintas clasificaciones, pero lo que quería contarles hasta ahora de cómo se genera el cáncer son los factores que lo generan, las fases de cómo empieza a generarse un tumor, los mecanismos de defensa que les conté recién, que son muy importantes, y cómo es que se generan las metástasis. Bueno, habiendo visto todo este proceso de, digamos, de las células normales y de las células tumorales, ahora, cuando una célula se reproduce sin control, puede tener distintas etapas. Es decir, una célula ya arranca como una célula recontra maligna, como un tumor maligno con metástasis. No, arranca de otra forma. Arranca con estímulos que hace que crezca, con estímulos que hace que se reproduzca sin control, pero eso solo no alcanza para generar un tumor. Entonces, hay distintos estímulos que hacen que las células normales crezcan, ¿sí? Por lo tanto, hay definiciones, términos médicos que utilizamos, que es importante que aprendan, que sepan, para tener conocimiento sobre el tema, y después cómo clasificamos o cómo estadificamos a los tumores. Con respecto a esto, después se los mando, yo hice un resumen, ustedes lo tienen en el práctico. Hay algunas definiciones que hablan de, primero, hipertrofia e hiperplasia, ¿sí? Tenemos que definir qué son. La hiperplasia es el aumento de las células de un órgano y por lo tanto aumenta el tamaño de las células. Eso es hiperplasia. Hay algunas hiperplasias que son fisiológicas, como el aumento de las mamas y del útero en el embarazo. ¿Es normal que aumente? Sí, claro, porque hay un estímulo hormonal. La progesterona en el embarazo estimula el crecimiento del útero gracias a que estimula la reproducción de las células del útero. Estimula también la progesterona
la reproducción de las células de la mama, de las glándulas mamarias, para aumentar la cantidad de tejido glandular en las mamas. Esto es normal, es fisiológico, pero hay algunas que son patológicas, como por ejemplo la que produce la hiperplasia que produce el HPV. El HPV es un virus que puede generar mutaciones, ojo, y justamente estas mutaciones lo que generan es que se empiecen a reproducir las células. Entonces genera hiperplasia. Al principio se reproducen las células, ¿sí? Hipertrofia. ¿Qué es la hipertrofia? Es el crecimiento del tamaño de las células que termina, o sea, en vez de células chiquitas, células más grandes, no el número, sino el tamaño de las células que termina haciendo crecer el tamaño del órgano. Por ejemplo, el músculo, si lo estimulamos con ejercicio, puede aumentar el tamaño de las células musculares y por lo tanto aumenta el tamaño del músculo. Eso es fisiológico, ¿sí? ¿Qué sería patológico? El aumento del miocardio frente a la hipertensión arterial o la sobrecarga de volumen en la insuficiencia cardíaca, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, la hipertensión arterial le está dando mayor cantidad de carga de trabajo al corazón y el corazón que tiene que trabajar con mayor fuerza, lo que hace es terminar estimulando que las células del miocardio crecen y eso genera hipertrofia en el miocardio, ¿sí? ¿Esto es normal? No. Es decir, un paciente que tiene hipertensión arterial, que toma su medicación, que mantiene bien las presiones, no va a tener hipertrofia en el ventrículo izquierdo. Ahora, los pacientes que estén descontrolados, con la presión siempre alta, bueno, van a terminar sobrecarga de trabajo, van a terminar generando, perdón, sobrecarga de trabajo en el ventrículo izquierdo y van a hacer que las células del miocardio, las células del músculo cardíaco, crezcan y se hipertrofien. Y eso genera deformidad en el ventrículo izquierdo. Esa hipertrofia termina generando enfermedad, ¿sí? Bueno, después tenemos tres definiciones. Una es la atrofia, que es muy sencillo porque la atrofia es disminución del tamaño de las células que hace disminuir el tamaño del órgano. Y esto puede ser algo fisiológico, como por ejemplo la atrofia del útero después del parto es lo normal, porque después del parto me queda un útero grandote, las células que se van muriendo no se van reemplazando y las células que están se van achicando porque ya no es necesario un útero grandote que se contraiga, no, ya las células, ya no hay bebé, entonces bueno, listo, después del parto se achican las células y las que se van muriendo no se reemplazan y de esa forma de a poco, en los meses siguientes al parto, el útero va reduciendo su tamaño de a poco hasta volver al tamaño normal fuera del embarazo, ¿sí? Esto es atrofia. O, por ejemplo, cuando tenemos patológica, sería esto, cuando tenemos una fractura en un brazo, en una pierna, se enyesa, después de 45 días se saca el yeso, ¿cómo queda el brazo o la pierna? Así en comparación a la otra pierna o al otro brazo, que es normal, el que estaba enyesado pierde un montón de músculo. ¿Por qué? Porque justamente como estaba enyesado para que haya osteosíntesis, o sea, síntesis de hueso y se forme el callo óseo, bueno, no hubo trabajo muscular y si no hay trabajo muscular, se atrofia el músculo, ¿sí? Ahora tenemos tres palabras que siguen, que es metaplasia, displasia y anaplasia, que son parecidas, pero que tienen distintos significados. La metaplasia, que es reversible o no, según el grado en el que esté, se produce cuando las células por diferentes estímulos cambian su forma y se parecen a otra célula no a la que se parecía originariamente. Esto sucede en el esófago de Barrett, que habitualmente tiene epitelio escamoso, es decir, el esófago
¿Está preparado para recibir ácido clorhídrico? No. ¿Quién tiene ácido clorhídrico? El estómago. ¿Se acuerdan de que el estómago produce jugo gástrico? El jugo gástrico está formado por ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es recontraácido. ¿Y el estómago está preparado? Sí, tiene la barrera mucosa con moco, fosfolípidos, agua, bueno, tiene un montón de bicarbonato, tiene un montón de cosas. O sea, tiene una barrera mucosa defensiva muy importante, el estómago, para defenderse del ácido clorhídrico que el mismo estómago produce, pero para que actúe sobre los alimentos que llegan, ¿sí? Pero tiene una barrera para defenderse de ese ácido clorhídrico. Ahora, el esófago no la tiene. Entonces, en las personas que tienen reflujo gastroesofágico, reflujo de contenido gástrico hacia el esófago, lo que vuelve hacia el esófago es ácido clorhídrico, entre otras cosas. Y ese ácido clorhídrico es un estímulo muy irritante que hace que el epitelio normal del esófago, que es escamoso, como si fuera así células así, como si fueran en escamas, ¿sí? Se convierten en células así, cilíndricas, ¿sí? Cuadradas, alargadas como un cilindro. Entonces, ¿son como escamas chatitas y bajitas una arriba de la otra? No, son como cilindros grandotes. Entonces, esas células, si uno le toma una biopsia en el tercio distal del esófago y ve esas células, se llama esófago de Barrett, quiere decir esto que tienen una metaplasia. ¿Qué quiere decir metaplasia? Las células esas así cuboides o cilíndricas, ¿son normales en el esófago? No, no, para nada. El esófago normal, si yo le tomo una biopsia, tiene que tener células escamosas, pero estas células son células que han recibido irritación constante y agresión constante del ácido clorhídrico que viene por reflujo gastroesofágico del estómago hacia el esófago, entonces tienen que cambiar para defenderse y cambian y se vuelven grandotes, cilíndricas o cúbicas. Va, no cúbicas no, porque son más largas, son cilíndricas. Entonces ese epitelio escamoso ya no es escamoso, es cilíndrico, ¿sí? Y se parece más al epitelio del intestino que al epitelio del esófago, ¿sí? Por eso se llama metaplasia. Metaplasia quiere decir que se parece más a otras células y no las del tejido donde está. Es decir, ¿vinieron células del intestino y colonizaron ahí? No, 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 para nada. Cambiaron, son las células del esófago que cambiaron, ¿sí? Originariamente eran escamosas, ahora son cilíndricas y parecen más como si fueran, son muy parecidas a las del epitelio intestinal, ¿sí? Por eso se llama metaplasia intestinal. Quiere decir, cambiaron y ahora se parecen más a las del intestino, pero no porque no sean las del esófago, siguen siendo las del esófago, pero están metaplásicas, cambiaron su forma para tratar de defenderse. Bueno, después tenemos la displasia. La displasia es la organización anómala de las células y crecimiento y maduración desordenada. Es decir, ¿crecen normalmente? No, crecen medio rápido y desordenado. Desordenado, no llegan a madurar como corresponde, no llegan a ser células maduras igualitas a las normales, sino que son un poco distintas, tienen algunos cambios que se ven principalmente en el núcleo, ¿sí? En la célula también pueden verse, pero bueno, principalmente en el núcleo. Entonces, esto es displasia. Esto se ve en el SIL, que el SIL es lesión intraepitelial que puede suceder, por ejemplo, por el HPV. El HPV estimula estos cambios, hace que se reproduzca rápido. No es una célula completamente anárquica, pero se reproduce rápido y las células hijas son células que no son del todo normales. Están los núcleos desorganizados, la célula también está desorganizada, es una célula un poco aberrante, ¿sí? Y estas lesiones, las displasias, son células precancerígenas, ¿sí? O sea, son lesiones precancerosas. Y por último tenemos la anaplasia o atipía, que ya son lesiones tumorales, en las cuales las células tienen alteraciones y diferencias muy marcadas con las células normales de ese tejido, ¿sí? Es decir, los núcleos no son lindos, pero nada lindos, o sea, no tienen algunos cambios chiquitos, tienen muchos cambios, los núcleos son muy aberrantes, le veo el núcleo horrible, con mucha mitosis, con
necrosis, con muchas alteraciones serias en el núcleo. Son células muy diferentes, no son un poquito desorganizadas, son muy diferentes, por eso se llaman atipía, porque son atípicas, núcleos que no son normales de ese órgano. De hecho, a veces son tan atípicas que casi ni parecen las células originales del órgano al que pertenezcan, ¿sí? Así que eso es anaplasia o atipía. Y por último, neoplasia. La neoplasia ya es el crecimiento del tumor. Es decir, estas células que tienen atipía lograron reproducirse y formar una masa y esa masa tumoral se llama neoplasia. ¿Sí? No una célula sola, no. Recuerden, puede ser una célula anaplásica o atípica, pero cuando se reproducen sin control, acumulando todas estas mutaciones, ya se forma una neoplasia, un conglomerado de células, un grupo de células, ¿sí? Un tumor. Bueno, em, ahora vamos a ir a lo que es estadificación. La estadificación, cuando nosotros hacemos el diagnóstico de un tumor, de una neoplasia maligna, siempre en realidad no lo sabemos si es maligna, necesitamos dos cosas importantes. Primero, justamente para saber si es maligna o no, es una biopsia del tejido donde se encuentre ese tumor o infiltración tumoral, ¿sí? O sea, eso es lo primero que necesitamos, porque justamente el patólogo lo tiene que mirar y evaluar si se trata de las células normales de ese órgano o si se trata de células tumorales. Si se tratara de células tumorales, son tumores benignos, existen, ¿no? O es un tumor maligno. ¿Por qué? Tumor maligno, bueno, porque incluye muchas atipías, que es lo último que les conté recién, es decir, núcleos muy aberrantes que no son normales, muy mutantes, muy diferentes del original, muy atípicos. Esos son tumores malignos, ¿sí? Pero no todos los crecimientos celulares son tumores malignos. También hay tumores que son benignos, que no son tan atípicos, no son tan aberrantes, ¿sí? Entonces, lo primero que necesito cuando un paciente encuentro que tiene un tejido anormal, para saber si eso es un tumor, sobre todo para saber si es maligno o benigno, es una biopsia. Eso primero y principal. Y segundo, cuando sé ese dato, cuando yo tengo ese dato o antes ya de tenerlo, puedo hacer una estadificación, sobre todo cuando sospecho que es maligno, tengo que hacer una estadificación, que es evaluar el estadio. Para evaluar el estadio de un tumor, que tenemos estadio 1, 2, 3 o 4, nosotros lo que vamos a hacer es el TNM. ¿Qué es el TNM? Bueno, es evaluar las metástasis que tenga el paciente. ¿Cómo evaluamos las metástasis que tenga el paciente o si las tiene o no? Mediante dos estudios, principalmente el que yo tenga. Se puede hacer con tomografía de cuello, tórax, abdomen y pelvis con contraste oral y endovenoso, o si no tengo eso, se puede hacer por PET, que es una tomografía por emisión de positrones, que es un estudio con material radiactivo que va a ir a marcar las células que que son metabólicamente activas, que en general son las células tumorales. Entonces, por cualquiera de estos dos estudios, el que yo tenga, voy a evaluar dónde hay metástasis, ¿sí? Entonces, podría evaluar la T, se refiere al tumor, si el tumor está dentro del órgano en el cual se originó o ya salió y está invadiendo órganos vecinos, adyacentes, ¿sí? Esto es por contigüidad. Eso representa la T. La N quiere decir nódulos, o sea, ganglios. Es decir, ¿invade ganglios sí o no? Si invade ganglios, ¿son cercanos, son lejanos? ¿Cuántos ganglios son? ¿Sí? Y por último, la M se refiere a metástasis. Metástasis no en órganos por contigüidad, sino a distancia. Metástasis a distancia, que eso van por vía hematógena. Las metástasis a distancia, ¿tiene un órgano, tiene dos, tiene muchos, tiene varios? ¿Cuántos tiene? Clasificando estos tres datos, si el tumor está localizado o invadió tejido vecinos por contigüidad, si hay ganglios, cuántos, cercanos, lejanos, y si hay metástasis a distancia, un órgano, dos órganos, tres órganos, cuántos órganos. Combinando estos tres datos del paciente, el tumor, metástasis en los ganglios, metástasis a distancias, voy a sacar el estadio, ¿sí? Si es un estadio
Uno o dos en general no tienen invasión local, no tienen metástasis a distancia ni en ganglios. Y a medida que vamos avanzando en el estadio, 3 4 ya tienen cada vez más infiltración a distancia, es decir, más ganglios, no solo de los cercanos, sino de los lejanos también, metástasis a distancia en varios órganos, ¿sí? Así hasta cada vez más grave. De esa forma clasificamos los estadios uno 2 3 y 4, ¿sí? Obviamente que los estadios más precoces, en general, es distintos, todos los tipos de cánceres son distintos, pero en general los estadios más precoces tienen mejor pronóstico y tienen mayor expectativas de curación. En los estadios más tardíos, en general no, y el estadio 4 en general no en todos los tumores, pero suele ser tumores ya casi no curables, ¿sí? Que no quiere decir que no tengan tratamiento, pero los tratamientos a veces no logran la curación, sino que logran mejorar la expectativa de vida, las condiciones, reducir el tamaño del tumor, las metástasis, pero no curar, ¿sí? Entonces, de esa forma, nosotros calculamos el estadio. Existe una tabla de TNM para cada uno de los tipos de tumores. Un TNM para cáncer de estómago, para cáncer de colon, otro TNM para, no sé, cáncer de riñón. Existen un montón de tablas de TNM que son destinadas a cada uno de los tipos de tumores que existen en distintos órganos, pero nosotros no vamos a tener que aprender en la carrera de medicina todos esos tumores. Simplemente saber que existen y saber que yo tengo que hacer estas dos cosas con el paciente que tiene un cáncer. Primero, una biopsia del tejido que está, porque tengo que saber el resultado de anatomía patológica, en qué célula se originó, es benigno, es maligno, qué es, ¿sí? Y por otro lado, más allá de la biopsia, es hacer la estadificación, o sea, tengo que hacer un estudio o tomografía cuello, tórax, abdomen y pelvis con contraste oral y endovenoso o PET, tomografía por emisión de positrones, cualquiera de estos dos, para ver el TNM, el estadio, ¿sí? En base a si el tumor invade localmente, si hay metástasis en ganglios, si hay metástasis a distancias, ¿sí? Y en base a eso, una vez que tengo el tipo de tumor con la célula, el resultado de la biopsia, la anatomía patológica que me dice la estirpe, ¿sí? Y tengo la estadificación, ya con esos dos datos, la anatomía patológica, la biopsia, ¿sí? Y la estadificación, voy a consultar al oncólogo o si yo soy el oncólogo, ahí en general sí se saben de memoria las tablas de TNM para cada paciente. Pero si no lo saben de memoria, no hace falta saberlo, uno lo puede buscar acá en el célula, estadificación del cáncer, no sé, de estómago, cáncer de pulmón, lo que sea, busco el TNM y ya está. Lo busco, cuento cuántas metástasis tiene cada uno, determino el estadio y le aviso al oncólogo. Este es tumor gástrico, estadio tanto, un tumor, no sé, de pulmón, adenocarcinoma de pulmón, estadio tanto. Con eso lo mando al oncólogo y el oncólogo determinará cuáles son las opciones de tratamiento que tiene. Bueno, y hasta acá llegamos. Esto es todo. El jueves les voy a dar un poquito más de lo teórico en el seminario. ¿Tienen dudas? Profe, Hola, profe. Sí. Le quería hacer una consulta. Si, por ejemplo, tengo un paciente que en el caso de líquido acítico, ¿no? Que tiene como 30 litros de líquido acítico y la biopsia sale que es positiva, 1,5, que ya es cáncer, ¿no? Pero se le hace tomografía con contraste, doble contraste y no se ve en ningún lado. Pero los marcadores tumorales salen altos y no se sabe dónde está el cáncer. 1,5 de qué? Porque en general el líquido acítico no es un tejido, es un líquido, ¿sí? Entonces, en los líquidos no se hacen biopsias, por lo tanto, el líquido acítico no es diagnóstico para un tumor. Sí se puede hacer citológico, que es del líquido acítico, se puede enviar, hay que enviar mucha cantidad de líquido acítico, se puede centrifugar, separar las células que estén en el líquido y si esas células son originadas, por ejemplo, por un cáncer que invade el peritoneo, que genera citis, puede llegar a haber células tumorales ahí y pueden llegar a haber células tumorales, raramente, ¿sí? Pero no hay un punto de corte de cantidad, por lo tanto, no sé a qué te referís con 1,5. Claro, Tengo- porque
Eh, Personalmente mi mamá después la diagnosticaron que tenía cirrosis, aunque ella nunca tomó, puede ser por una hepatitis o lo que sea, aunque nunca se supo en realidad si tenía cirrosis o no, pero sí tenía como 30 litros de líquido acítico, ¿no? Y Sí, sí en simpatía hepática se veía, ¿no? Yo claro. le pasé Es esto. probable que lo que vos me quieras decir es el GASA. El GASA mayor a 1,1 clasifica los tipos de asitis. No sé si te referís a eso. Y Puede puede ser, ser. A mí me dijo, sabes, la médica que había salido 1,5 y después le habían dicho los marcadores y salió el carcinoma de ovario, salió 520, o sea, salió claro, como 500 veces sí, más. entiendo, entiendo. Ahí entendí, ahí entendí. Mirá. Hay tumores, como por ejemplo el cáncer de ovario, hay otros tumores también que pueden invadir dar metástasis en el peritoneo. Esas metástasis en el peritoneo irritan el peritoneo y hacen que se produzca líquido acítico. Entonces, ese líquido acítico, cuando uno ve al paciente y todavía no tiene diagnóstico, pero tiene líquido acítico, en general lo que se hace, eso lo van a aprender más adelante en la carrera, se punza el líquido acítico, se obtiene una muestra y lo primero que hacemos los médicos es calcular el GASA. El GASA nos orienta a distintos grupos de patologías. Entonces, cuando el GASA es menor a 1,1, buscamos ciertas patologías. Cuando el GASA es mayor a 1,1, buscamos otras causas. ¿Sí? Nos orienta a buscar dentro de este grupo o dentro de este grupo. ¿Sí? Cuando el GASA es mayor a 1,1, uno puede estudiar hipertensión portal, causas de cirrosis y otras causas que no son cirrosis, como es la tumoral y puede de ese líquido acítico pedir un centrifugado y de ese centrifugado ver las células que quedaron y a veces se llegan a encontrar células, pero es muy difícil obtener un diagnóstico de cáncer, aunque haya cáncer en el peritoneo y el líquido acítico sea producido por esas metástasis, es difícil llegar a diagnosticarlo por el líquido acítico. En general necesitamos una biopsia, pero lo primero que se hace es punzar al paciente y si tiene un GASA elevado lo clasifico dentro de este grupo y busco las causas dentro del grupo que corresponda. Entonces, lo que vos me querés decir es el GASA, es otra cosa. El GASA es es el gradiente, es el gradiente de albúmina entre el suero y el asitis que se calcula para clasificar en estas causas. Nos orienta, nada más. No es diagnóstico, solo nos orienta. Entonces, cuando lo clasificamos dentro de este grupo, que es mayor a 1,1, porque les dio 1,5 por lo que vos me decís, buscaron dentro de esas causas. Y dentro de esas causas está cáncer de ovario, entonces buscaron cáncer de ovario, habrán hecho la tomografía. Tal vez Pero encontraron o no una masa en el ovario, no lo sé, porque a veces se encuentra y a veces no. Podrían biopsiarlo, se puede biopsiar y otras veces si es muy difícil operar, punzar, obtener una biopsia, se pueden hacer marcadores tumorales. Los marcadores tumorales son orientativos, no son diagnóstico porque no me dice la estirpe de la célula, yo necesito ver la célula y saber qué estirpe es, pero sí son muy orientativos y es el CA 125 es el que se hace en el cáncer de ovario y si viene muy elevado es casi patognomónico de cáncer de ovario con metástasis, ¿sí? En un cáncer avanzado. Pero es un proceso más complejo, por lo tanto, el diagnóstico no es con el líquido acítico, sino que el líquido acítico tal vez fue la presentación clínica que tuvo esa paciente, tu familiar, y fue lo que le vieron y lo primero que le punzaron como para orientarse, ¿sí? No sé si se entendió. es complicado porque como también tuvo hemorragia digestiva alta y también a lo último hemorragia digestiva baja, entonces, y nunca se supo dónde estuvo, porque, o sea, en la tomografía nunca salió nada, y se hizo un Mm. montón de veces. También yo pedí una ecografía, y tampoco dice que se veía nada por la cantidad de líquido que tenía en el abdomen. Entonces, Claro, sí, es lógico eso, es lógico, sí. no se puede hacer nada, y si le sacás el líquido, retirás mucha albúmina, y el desequilibrio de ella también termina mal. No, eso sí tiene solución. Si uno saca mucho líquido y se le pasa albúmina, sí tiene solución, pasar albúmina. Lo que pasa es que la albúmina es carísima y no todos lados la tienen. Por Bien, otro lado, también se puede hacer otras cosas, como por ejemplo, si tuvo hemorragia, hacer endoscopía alta y baja, pero tampoco en todos lados la tienen. Pero sí se puede hacer otras cosas, sí se puede.
endoscopía, pero pasa que la dejaron sin suero como 6 horas y entró en paro. Y yo no sé, para mí que fue por el tema de la deshidratación, por el tema de la diarrea Mm, y estar en ayuno, para mí que fue claro. que, que no puede el paro revertirse. Claro, Así no, que en esa situación tan extrema y compleja que hay muchos factores, la verdad es que no puedo opinar, pero lo que sí te puedo decir es que hay formas de buscarlo. sí, Hay formas de buscarlo. Es verdad que a veces una tomografía no da todos los datos. eh, la tomografía y el PET se usan para la estadificación. Igual ustedes se tienen que quedar con esa idea, pero de todos modos a veces son necesarios otros tipos de estudios, como podría haber sido, por ejemplo, una endoscopía alta o baja o las dos. En este caso me da la sensación por lo poco que sé, ¿no? Porque es complejo el caso, pero bueno, se gracias. podría haber hecho, creo, no sé. Sí, sí, le van a hacer, pero no llegó. Gracias por la aclaración, ¿eh? No, por favor, de nada. Profe, bueno, después de esto le voy a preguntar algo, no sé si es una burrada o qué, pero en la metástasis, cuando una célula, digamos, de un órgano invade a otro, ¿qué es lo que produce el tumor? ¿Es la proliferación de la célula o también esa célula contamina a las células del órgano donde está invadiendo? Las células no contaminan porque no, o O sea, no sea, es una... pero, Lo claro, que no, no, hacen es crecer e invadir. está bien, pero las células, digamos, de ese órgano no se tumorifican, no se tumorizan, digamos. No, no se vuelven malignas. No, es Ah, la está bien. célula originaria. Todas las células hijas van a ser iguales. Recuerden que los tumores son monoclonales. Monoclonales. Son clones de una misma célula madre. Sí. No No, no, son otra pero cosa. me Por lo tanto, imaginaba no que, no son sé, otras células. está bien, me imaginaba que la secreción de esa célula, digamos, podía No, no, ¿cómo producir, secreción? No, 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 no. ¿Cómo ¿no? secreción? Sí, alguna toxina, algo que libere la célula al exterior. No, no, las células que originan el tumor se reproducen sin control por un montón, una suma de causas, ¿sí? Además de eso, producen sustancias, no toxinas, no producen toxinas, producen Sí, sustancias que ayudan a degradar la matriz extracelular, o sea, el tejido de sostén, ¿sí? Es el estroma, ¿saben lo que es estroma y parénquima? Esto es una pregunta. ¿Sabés lo que es estroma y parénquima? no, no lo recuerdo, profe. Bueno, a repasar histología. Estroma es tejido de sostén, colágeno, elastina, las células donde el tejido donde se sostienen las células en cada órgano. Sí. Y Perdón, parénquima son las células funcionales del órgano. Ah, sí, ¿Sí? sí, sí. Eso lo vieron entonces, Sí, sí, lo sí. vieron micro. Ujú. Entonces, las células tumorales malignas, más allá de perder el control de la reproducción y reproducirse sin control, y son todas monoclonales porque son clones genéticamente iguales que la madre, todos, más allá de eso, producen sustancias que degradan el estroma de los tejidos, es decir, la matriz extracelular. Está Al bien. degradarlo, romperlo, horadarlo, se meten entre las células normales. Y además generan vasos sanguíneos que las irrigan porque se reproducen rápidamente y crecen rápidamente y sin control y tienen una alta demanda metabólica, alta demanda de oxígeno y nutrientes, entonces generan vasos sanguíneos para ellos mismos los tumores y eso también le saca la irrigación adecuada al resto del tejido que además de ir invadiéndolo, se va muriendo las células normales que están alrededor, en las zonas donde empieza a infiltrar el cáncer, en esas zonas no solo se mete, sino que las células normales no sobreviven porque las células tumorales demandan mucha más cantidad de oxígeno y nutrientes y mediante su angiogénesis consumen y generan vasos sanguíneos para ellos que le quitan irrigación al resto de las células. Entonces, no solo los invade, degradan el tejido, el estroma, sino que además le sacan irrigación para sí mismo
que no la tienen las células normales y se terminan muriendo las células en las zonas donde va infiltrando el tumor. Es decir, en todo el órgano, no, en las zonas donde va infiltrando. En las zonas donde va infiltrando les va rompiendo el estroma, les va sacando irrigación y pone irrigación para el tumor que tiene alta demanda metabólica y eso hace que se vayan muriendo las células normales en esas zonas donde va infiltrando, no en todo el tejido, sino donde va infiltrando. ¿Sí? Del mismo modo, actúa en el tumor original, en el tumor primario que está en el órgano donde se originó o en los tumores metastásicos, en las metástasis a distancia. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, profe, sí, sí. Gracias, no Igual quise decir toxinas, quise decir sustancias. está bien, está bien. Igual está bien que pregunten, porque a veces esas ideas que son raras, por ahí sirve para aclarar esto que es medio complejo, es difícil. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Y el tema del acortamiento de los telómeros se da también por la edad, ¿no, profe? Sí, exactamente. Sí. El acortamiento de los telómeros es un proceso normal de envejecimiento de las células. Normal. Re normal. Pero ¿qué pasa? Cuando se acortan los telómeros, tiene que entrar en apoptosis. Es normal también eso. ¿Por qué? Porque como ya envejeció, si esas células que clonalmente son iguales a la célula que las originó, son monoclonales, son iguales, por ahí es una célula normal, ¿no? Pero se reprodujo varias veces y bueno, ya llega un momento que se acortan los telómeros y esa célula genéticamente está envejecida porque acumula varias divisiones celulares. Entonces, es importante que cuando se acortan los telómeros y está envejecida, se supone que podría acumular mutaciones que tal vez no fueron detectadas en algún momento. Entonces, debería entrar en apoptosis. ¿Qué sucede en las células tumorales? Bueno, no detectan eso o lo que hacen es muchas veces alargan los telómeros a pesar de que son las células tumorales, digo, ¿no? A pesar de que son células que se reproducen descontroladamente y rápidamente, deberían estar envejecidas, en vez de acortarse los telómeros como debería suceder con cada reproducción celular, logran, mediante sustancias químicas, alargar los telómeros, como si fuera una célula nueva, divina, re joven, ¿sí? Y entonces la inmunidad o los mecanismos de reparación celular no detectan esto porque creen que si tiene telómeros largos es una célula relativamente joven, ¿sí? No acumula tantas divisiones celulares. Por lo tanto, no entra en apoptosis. Buenísimo. Bueno, bueno chicos, si se entendió, los dejo. Sí, sí, profe, la verdad que sí. Muchas gracias. Bueno, de nada, de nada. Gracias, profe. Nos vemos el Les mando jueves. un beso, estudien. Chao, profe, Sí. gracias. Chau, chau.